Hola, buenas noches. En estos días he venido hablando mucho y explicando mucho en los noticieros de aquí, del Canal 12, en los diarios donde escribo en Argentina y en el exterior, en las entrevistas que me hicieron, por caso en el diario El Mercurio de Chile, en la edición de este viernes, explico la significación que tiene lo que se está viviendo entre Argentina y Venezuela, la inmensa tensión que ya existía y se agravó de manera casi inconmensurable a partir de la detención de un miembro de la Gendarmería argentina que intentaba ingresar legalmente, con todo en regla, en Venezuela. Fue detenido. Las justificaciones que dio el régimen para detener a una persona que está entrando por una puerta oficial, una de las más utilizadas, el puente que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la ciudad venezolana de Ureña, que estaba haciendo los trámites en migración, que tenía los documentos en regla, eran documentos reales, no eran documentos falsificados, usaba su nombre real, no iba con una identidad ficticia y sin embargo lo detienen. Bueno, las explicaciones que dio el régimen fueron contradictorias y absurdas porque ninguna justificó la sospecha que lleva a la detención de un ciudadano extranjero que estaba ingresando en esas condiciones. Primero, Diosdado Cabello, número 2 del régimen y ministro del Interior, de Justicia y de Seguridad, dijo que venía con una misión de espionaje, era una espía del Estado argentino que iba a hacer espionaje dentro de Venezuela. Ahora más tarde, la Cancillería venezolana dijo que sospechaban que era un terrorista enviado por el gobierno argentino para cometer actos terroristas. Finalmente, el gobierno venezolano, el régimen venezolano sale y dice que este era un agente del Estado argentino que iba con un plan para sacar a los disidentes que están refugiados en la embajada argentina en Caracas, pero en ningún momento dieron una explicación de por qué semejante sospecha. Primero que nada, un espía enviado por un Estado a otro Estado con el que tiene una fuertísima tensión, normalmente tiene nombres falsos, tiene documentos falsos, entra de una forma subrepticia, ¿no? O lo lanzan por paracaídas de un avión que recorre alguna parte o entra por algún punto de la frontera. No, este tipo entró con todos los documentos en regla, diciendo su nombre verdadero, tiene una mujer y un hijo allá en Venezuela. No hay un razonamiento que justifique. Lo único que se le ocurrió a Diosdado Cabello fue decir que se metieron en su Instagram y encontraron que había viajado mucho por el mundo. Entonces se preguntaron, ¿pero cómo puede viajar tanto por el mundo un tipo que gana $500 por mes? Esa es la sospecha, eso alcanza como sospecha para llevar a la cárcel a una persona que está entrando con todo en regla. Indudablemente no, indudablemente no. En todo caso, la única sospecha lógica que podría haber generado el intento de ingresar a través de una entrada oficial, haciendo los trámites de migración, es que en una situación de tanta tensión, de tanta crisis bilateral, que llegó a un pico cuando durante el gobierno de Alberto Fernández acá se retuvo en Ezeiza a un Boeing 747 de la empresa venezolana Aviasa que había comprado a la República Islámica de Irán, detuvieron a los tripulantes y a los pilotos, pasaron muchos días de altísima tensión, finalmente Argentina le entregó ese avión a los Estados Unidos. De ahí en más las relaciones fueron siempre al borde del abismo y terminaron de caer en el abismo hace meses cuando se rompieron las relaciones diplomáticas. El marco de semejante crisis, frente a un régimen fascineroso, paranoico,
que ve conspiraciones por todos lados. ¿Tiene lógica que el Estado argentino le permita a alguien que es parte de los aparatos militares o del aparato de seguridad? ¿No debiera el gobierno en estas circunstancias tener claro que sus miembros, los miembros del gobierno, del aparato de seguridad, de los aparatos militares del Estado, no pueden ir a Venezuela? Porque ir a Venezuela es regalarse como rehén. El régimen fascineroso de Venezuela a la práctica de tomar rehenes la tiene desde siempre, después las canjea en una mesa de negociación. Lo hizo con Alex Saab, el testaferro de Maduro, el lavador del dinero sucio, los narcodólares del cártel de los soles y los dólares que surgen de la explotación ilegal de la cuenca minera del Arco del Orinoco, del arco minero de la cuenca del Orinoco. A ese régimen le lavaba el dinero a Alex Saab y estaba capturado y preso en los Estados Unidos, y con 10 detenidos que se hizo el régimen norteamericanos a los que capturó y encarceló, tuvo rehenes para canjear, y así logró que de Estados Unidos saquen a Alex Saab y le permitan regresar a Venezuela. A ese país puede ir en semejante punto de tensión, con las relaciones cortadas absolutamente, alguien que es parte de la gendarmería argentina, o sea, uno de los brazos militares del Estado. Realmente es inconcebible, una falla del gobierno argentino, regalarle un rehén a un régimen, a una dictadura fascinerosa. Habrá que explicar en algún momento cómo pudo ser. Hasta la vicepresidenta lo denunció. Pero claro, Victoria Villarroel lo que tiene es rabia contra el gobierno, porque el área de seguridad y el área militar tenían que quedar, según lo acordado, bajo su potestad, y no fue así. Ahora bien, Bullrich y Petri tienen que explicar, porque también tienen que explicar por qué Paraguay acaba de decir, a propósito de la entrada del legislador argentino que fue a Paraguay con $200.000 no justificados de ningún modo, acaba de decir que Argentina nunca tuvo controles serios ahí, que Argentina prácticamente no controlaba su salida e ingreso a Paraguay y viceversa, ¿no? Habrá que explicar en algún momento eso. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo los argentinos? Y el problema de tener un gobierno insultador serial, un gobierno que ha insultado a todos salvo a Trump, a Netanyahu, a Jair Bolsonaro, ha insultado a todos los demás. Al presidente de México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo llamó ignorante; al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo llamó totalitario; al presidente de Brasil, Lula da Silva, lo llamó ladrón; al presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo llamó terrorista, asesino. Y ahora, con las relaciones cortadas, tiene la embajada argentina rodeada y un gendarme capturado y encarcelado en Venezuela, y no tiene instrumentos para llegar. Pedirle a Itamaraty, la poderosa Cancillería brasileña, ¿con qué ganas va a ayudar al gobierno de Milei, que insultó a su presidente en varias oportunidades? Está el canciller colombiano haciendo las gestiones. Murillo, el canciller Murillo, es el que está haciendo las gestiones. Pero ¿qué vigor le va a poner un canciller de un gobierno que ha sido insultado por el gobierno argentino a propósito de nada? Ahora, en estos días, ha ofendido al presidente chileno llamándolo comunista, que lleva a Chile hacia el desastre. ¿A propósito de qué? A propósito de nada. Bueno, en estas circunstancias vemos lo grave y lo negativo que es actuar de ese modo.